Ponerle el audio en mención que ha publicado El Foco y luego lo comentamos, ¿le parece? Vamos a escuchar. Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya te voy a agradecer. Gracias. Esta es una coordinación con Maritza Espinosa, que era su coordinadora, digamos, y es la persona que precisamente ha delatado que ella sí conocía a Henry Shimabukuro. ¿Su perspectiva es parecida a la del doctor Quiroga? ¿Cree que aquí no hay mayor complicación para la presidenta? Yo creo que en realidad la que debería estar más interesada en este momento, Mabel, en aclarar su situación es la propia presidenta, ¿no? Creo que justamente si ella quiere demostrarle a la ciudadanía, al Parlamento, a la opinión pública, que es diferente a Pedro Castillo, no puede caer en la misma estrategia de guardar silencio y pensar que las cosas van a solucionarse por sí solas. Creo que necesita, si realmente ella, digamos, es inocente y no tiene nada que ocultar, que lo demuestre, que tenga una estrategia de comunicación, que salga a la prensa, que aclare, que no se encierre en Palacio de Gobierno y que no le responda a la prensa, ni a los congresistas, ni a los poderes independientes. Creo que está en su propio interés aclararlo, sobre todo para poder ganar y terminar de consolidar el inicio turbulento que ha tenido su gobierno, evidentemente, y que creo que este tipo de cosas no la ayudan, ¿no? O sea, Vamos a ver los chats que también se han publicado ahora, donde se hace referencia a Henry. No sabemos, no podemos confirmar a esta hora que se trata de Shimabukuro, pero son los chats que se han hecho públicos. Vale decir que también es sospechoso que el señor Shimabukuro, aliado mucho más cercano al señor Pedro Castillo, el día de hoy esté entregando a cuentagotas información sobre sus vínculos con la presidenta. Pongamos las cosas en el real contexto. Estos son los chats. Dice, ¿no? Doctora, buenas tardes. Solo como recordando, a las 4 p.m. la señora Linda Lema le visitará, dice, en el local de la Avenida Bolivia. Por otro lado, Teo solicita, dice, cita para saludos y felicitaciones para no sé cuántos alcaldes. Doctora, buenas tardes. Nuevamente ahí dice 2 reuniones con dirigentes, ¿no?, del Banco de la Nación. Y en algún momento, si avanzamos un poquito más, salta un tal Henry. A las 5:30 dice Henry. ¿Será Henry Shimabukuro? Y es verdad lo que dice el congresista Cabero. A quien le debería interesar, por sobre todas las cosas, aclarar esto, es a la propia Dina Boluarte. Es parte de una estrategia de Pedro Castillo para desacreditar desde la DIROES, como sostiene la presidencia, su figura en tanto actual mandataria. Podría ser una estrategia del expresidente Castillo, pero además es obvio, digamos, que la presidenta Boluarte ha tenido una relación muy cercana con toda la gente que rodeaba a Pedro Castillo. No en vano ella ha sido miembro de su gabinete 1 año y medio, ha trabajado en Palacio, los vicepresidentes además tienen una oficina en Palacio de Gobierno como vicepresidentes. Es obvio que ella conocía el entorno del expresidente Castillo. Sería raro más bien que no lo hubiese conocido. Lo que pasa es que lo que tiene que aclarar ella no es si los conocía o no, porque puede haberlos conocido, es si llegó a tener una relación de carácter delictuoso o no, o irregular con estas personas. Eso es lo que la presidenta tiene que salir a aclarar. No va a ser novedad que ella haya conocido el entorno de Pedro Castillo, más bien sería raro que no. Lo que tiene que aclarar ella es en qué términos era esa relación, ¿no? Claro, hay quienes dicen, pero ella sí vio que había un comportamiento irregular, que Shimabukuro, en tanto financista, se había ganado su puesto en Palacio de Gobierno, ¿no?, y su vínculo con el poder, ella debió denunciarlo. Eso es lo que tiene que aclarar, si conocía, no conocía, si tenía, digamos, hasta qué punto era su relación con este círculo del señor Pedro Castillo, ¿no? ¿Y eso la inhabilitaría como presidenta de la República? La pondría evidentemente en una situación muy compleja, ¿no? Porque si ella conocía de las circunstancias de corrupción que, digamos, estaban a todas luces alrededor del presidente Pedro Castillo, es obvio que ella también podría estar comprometida. Por eso el interés de ella en salir y aclarar, ¿no? Y si realmente ella está convencida de que esto es una estrategia de Pedro Castillo, que salga a mostrar las razones por las que esto es así, ¿no? Creo que lo que la ciudadanía merece también, ¿no? Claro, porque todos sabemos que ella postuló en la plancha de Perú Libre. Eso es conocido públicamente, abiertamente conocido. Ahora,
Ha salido el primero Tarola a decir que ella es la persona menos, digamos, que no tiene ninguna mancha de corrupción, que ha salido completamente ilesa de todo el daño que le hizo Castillo al país desde la destrucción de las instituciones. Y el día de hoy el ministro de Economía también se pronunció respaldando a la mandataria. Hay un diálogo en el que se habla de actividades de campaña. No he escuchado el audio, pero la respuesta del gabinete es clara, ¿no? Son manotazos de abogados. Siempre las personas comprometidas con la corrupción buscan afectar la reputación de otras personas y es parte también de estas acciones negativas de un grupo de personas que le hicieron mucho daño al país y que intentan boicotear esta gestión que está avanzando, que está mostrando resultados concretos. Eso es lo que dijo el ministro de Economía. ¿Le hace bien este tipo de defensa a la presidenta? Creo que es una defensa política y creo que tienen que ser contundentes. Si se consideran inocentes, tienen que también dar una respuesta no solamente jurídica, sino también política. Y creo que al mismo tiempo, mientras dicen este tipo de cosas, tienen que mostrar las pruebas también. ¿Y la estrategia política del actual gobierno le parece la mejor en las circunstancias? Mira, siento que en este momento recién están saliendo de un periodo muy turbulento al comienzo, ¿no? Creo que les falta sentarse en términos de realmente comenzar a gobernar, tener prioridades mucho más claras, enrumbar al país hacia un norte más claro, que en este momento me parece que no está siendo el caso. Pero obviamente no debe ser, y no me quiero poner en los zapatos de la presidenta, pero no debe ser una tarea sencilla en absoluto, ¿no? Claro, usted hablaba de campaña de comunicación, sí, ¿no? Del discurso que se maneja, cómo cambiar, cómo marcar una distancia a partir del golpe que podría favorecer a la señora Boluarte, sin negar su pasado, porque no lo puede negar, ¿no? Es para todos conocido. Ya ha dicho además que Betsy Chávez el día de hoy, en efecto, lo que dio ante el Parlamento, y no hemos podido escuchar más, pero fue un mensaje político. Sí. Fue un mensaje político probablemente para la oposición, ¿no? Sonaba de forma para la oposición, a quien atacaba, pero de fondo para quienes todavía creen en Pedro Castillo y en que lo que hizo Castillo estuvo bien, en quienes respaldan esa postura. Aníbal Torres es otro de los que ha salido a hablar. Y es más, ha deslizado la posibilidad, quizá haya que decir más que deslizado, de ser un candidato a la presidencia. Esto lo hizo en una entrevista con la exministra de la Mujer, Anaí Durán. Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos. Y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien. Pero, repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino. Aníbal, muchas gracias. Presidente. Y Aníbal, presidente, es lo que dice la ex ministra de la Mujer. Lo cierto es que contra Aníbal Torres, digamos, judicialmente, el asunto viene mucho más fácil, aparentemente, que para Betsy Chávez y para Pedro Castillo. En realidad, Mávila, mira, yo no sé primero si el señor esté con sus facultades completas para ser candidato, pero si así lo fuera, ¿no? El señor Aníbal Torres cometió el delito de rebelión y de cómplice del delito de rebelión, no como ministro de Estado, como asesor de la señora Betsy Chávez. Él no tiene antejuicio político, no tiene esa prerrogativa. Pero él no está en este momento en prisión preventiva porque su abogado fue nada más y nada menos que el expresidente del Poder Judicial, Duberry Rodríguez. O sea que cuando hablamos de ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, hablamos de quienes tienen una tremenda vara en el Poder Judicial que pueden tener de abogado para librarse de la prisión a un expresidente del Poder Judicial. Entonces, claro, pero puede ser el abogado de un expresidente del Poder Judicial, supuesto, pero la decisión no la toma el abogado. No, pero uno ve pues que tener un expresidente del Poder Judicial te dice por qué es que el señor Pedro Castillo, que estaba en el mismo lugar que el señor Aníbal Torres, y que incluso el señor Aníbal Torres, pudiendo ser muchísimo más peligroso, porque estoy absolutamente seguro que él fue la mente que planificó y que escribió ese mensaje, ¿no? Siendo mucho más peligroso, a él no se le dicta prisión preventiva porque seguramente está un poco viejito, está un poco enfermito, y lo ves además 2 semanas después dando discursos incendiarios con Héctor Béjar en San Marcos. Si yo fuera un juez me daría cuenta que a mí me han tomado el pelo, ¿no? Y pediría una prisión preventiva. El asunto es que la justicia tiene que probar con hechos. Por eso los videos que se expusieron en Panorama son tan importantes, porque se logra ver y escuchar a Betsy Chávez coordinando con Pedro Castillo, ¿no? El asunto del mensaje. Y el propio Aníbal Torres lo narra. A él, sin embargo, no se le ve. Entonces, él dice, yo
Fui sorprendido. Es más, yo le pregunté a Castillo, ¿has hablado con la policía? ¿Has hablado con los militares? Y él me dijo que no me preocupara. No hay pruebas. Mira, al final la verdad va a salir a la luz cuando el señor Pedro Castillo tenga sobre sí una condena de 15 años de prisión. Él solito va a cantarle al juez quienes lo ayudaron en eso. Pero ya Castillo asumió la responsabilidad total. Mira, Él ha dicho que la responsabilidad es suya y es única. Cuando esté frente a una condena de 15 años vamos a ver si sigue pensando lo mismo. Yo creo que el señor Aníbal Torres ha sacado cuerpo muy fácilmente. Al comienzo la gente lo alababa porque miren cómo se queda hasta el final y cómo lo acompaña, ¿no?, hasta la comisaría. El señor Aníbal Torres sacó cuerpo terriblemente del caso del golpe de Estado. Pero él dice que fue por un apego personal, por un cariño que le tenía al presidente, pero que en sus decisiones no tuvo nada que ver. ¿A quién le quiere tomar el pelo? Y el hecho es que no era ministro. Por lo tanto, al no haber sido ministro, digamos, su responsabilidad es mucho más diluida, si cabe la palabra. No, lo único que no tiene, su responsabilidad es exactamente igual que los demás, porque el delito no tiene que ver con el rango a través del cual lo ejerces. Lo que él no tenía más bien es antejuicio, es la prerrogativa de tener una suerte de inmunidad en el Parlamento, cosa que debe haber hecho que el juez actúe de manera mucho más célere, ¿no? Y bueno, vamos a ver si postura la presidencia, efectivamente será el voto popular, será la voz del pueblo, ¿no?, la que decida su futuro político, que yo, creo que no va a ser muy exitoso, pero ya será efectivamente decisión del pueblo decidir si lo quiere escoger presidente o no, ¿no? De acuerdo. Vamos a un proyecto que usted ha presentado para, digamos, ejercer algún tipo de fiscalización y poder interpelar, me parece, también a los gobernadores regionales, ¿no? Hemos destacado, creo que tenemos el documento ahí. Este es el documento que ha presentado el congresista Cabero y se corresponde asimismo a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los gobernadores regionales por infracción a la Constitución, y usted incorpora en el artículo 101, los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso cuando los llaman para interpelarlos, para lo cual se sigue el procedimiento establecido en el artículo 132 en cuanto sea aplicable, en todo en cuanto sea aplicable. Correcto. ¿En base a qué? ¿Se puede? Sí, hay dos razones que me llevaron a mí a plantear esto, Mávila. Uno es que hay una tremenda descentralización de recursos, pero no de control político, lo que trae como consecuencia ineficiencia en la gestión. En regiones como Tumbes, por ejemplo, en el 2021 se ejecutó solo el 10% del presupuesto para saneamiento y el 30% para seguridad y orden interno. Entonces, hay una ineficacia en la gestión tremenda que nadie puede controlar. Y lo segundo es que hay una corrupción descampante. Yo tengo aquí la lista de todos los gobernadores, son por lo menos 10 gobernadores que están prófugos o con prisión preventiva. Pero la poca ejecución, a ver, la supervisa el Ministerio de Economía y Finanzas y la mala ejecución la supervisa la Contraloría. ¿Por qué tendría el Congreso que intervenir? Porque la pueden supervisar, pero no tienen ningún mecanismo de sanción para poder controlar eso y que haya el incentivo para que ellos no puedan, digamos, simplemente hacer un check con el Ejecutivo y decir, bueno, no cumpliste tu meta de ejecución, ya, ok, ¿no? Y dejarlos en visto, ¿no? Le van a decir que lo que quiere es provocar un desbalance de poderes y una vez más fortalecer al Congreso en la tarea fiscalizadora antes que legislativa. Lo que yo creo que hoy es que tenemos tres funciones: legislar, fiscalizar y representar, es las funciones constitucionales del Parlamento. Yo lo que creo hoy día es que existen muchísimos espacios de poder en las regiones ausentes de control. Los gobernadores son elegidos con mayoría en el Consejo. Está diciendo que el control que existe ahora por parte de Contraloría y los ministerios no funciona. No funciona al nivel que debería funcionar, porque nosotros no existe ningún mecanismo. Por ejemplo, los gobernadores que están con prisión preventiva, ¿no? Esos inmediatamente debieron haber sido llamados al Congreso, sometidos a juicio político y destituidos de su cargo, ¿no? Muchos de ellos fueron juzgados terminando su mandato. Entonces, yo sinceramente creo que el mecanismo hoy día no funciona y necesitamos un mecanismo de control, no solo para llamarlos al Congreso, interpelarlos y que respondan frente a, por ejemplo, por qué no han ejecutado el presupuesto para el tema de prevención de desastres. Hemos visto hoy día el caso de la reconstrucción con cambios, que cuando tuvo que delegarlo a los gobiernos regionales fueron todos un desastre. El 98% de la infraestructura educativa del país hoy día, que ha sido dañada por los huaicos, ha estado en manos de los gobiernos regionales, donde se ha descentralizado la mayor cantidad de recursos en salud y educación y ha sido un fracaso. Entonces, control. Y lo segundo, la posibilidad de que el Parlamento, en representación del país, los pueda destituir de sus cargos cuando así
sea necesario a través del juicio político. Vamos a dar un vuelco en el tema, lo hemos escuchado Sí. con atención y veremos cómo prospera y avanza el debate de esta iniciativa, pero usted aparecía en la foto de la promoción del programa, es más, Sí, me sí, dijo, sí. ahí sale mi foto, vamos a ver la foto de Alejandro Cabero. Sí, sí. Esto fue durante el cumpleaños del congresista Bazán. En efecto, la famosa fiesta que se ha convertido en viral el día de hoy porque algunos congresistas, de acuerdo a la información que se maneja, se fueron a Trujillo a soplar las velas del congresista Bazán con dinero del Estado. Así bien. ¿Cómo llegó usted a Trujillo? Así es, tú lo has dicho exactamente bien. Algunos congresistas. Yo aparezco en la foto, me han colocado en la foto cuando en realidad yo no he usado un sol de plata del Estado para ir ahí. Bueno, Yo- pero estuvo. Yo estuve ahí porque fue un sábado y tengo todo el derecho a ir al cumpleaños de un No, amigo no, no, mío. por supuesto, pero Yo lo que queremos, hice- Alejandro, es que nos cuente. A ver, te ¿Cómo voy a contar, fue? ¿Qué te pasó? voy a ¿Cómo se contar. organizó la fiesta? Bueno, es la fiesta de Diego Bazán, ha hecho su cumpleaños un día sábado en Trujillo, nos invitó a sus amigos, a sus colegas, han habido más de 50 personas, han habido más de 10 congresistas, han habido un montón de gente, hizo una fiesta un sábado, yo fui con mi plata, me quedé en un hotel pagado por mis recursos, no usé un sol del Estado peruano porque fui al cumpleaños de un amigo y cuando uno va al cumpleaños de un amigo no usa plata del Estado. Hay que preguntarle a los parlamentarios que han ido utilizando recursos del Estado y pasajes pagados por el Congreso por qué han hecho eso. En el caso particular mío, no ha sido así. ¿Qué opina, por ejemplo, de Patricia Chirinos, de sus compañeros de bancada que sí aparecen Bueno, en la lista? Tendrán que explicar. El propio Bazán me parece que también está en la lista. Ahora, esta es la región de Diego Bazán, ¿no? Sí. Él va y viene todos los fines de semana de Lima a Trujillo. Ahora, hay que efectivamente ver cuál es la razón que ellos han justificado para utilizar un pasaje pagado por el Congreso de la República. Si ellos han ido ¿Cuántos solo... congresistas estuvieron en el cumpleaños? Mira, yo recuerdo habrán sido por lo menos unos 10, si no más, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que no se toman fotos con todo el mundo, pues, ¿no? Ajá. No se toman fotos con todos. Pero esa foto es absolutamente circunstancial. Lo que yo te puedo decir, Mabel, te lo vuelvo a decir para aclararle a los ciudadanos en este momento, es que yo he ido al santo de un amigo, con mi dinero, con mi plata, me he quedado en un hotel aparte, y no he utilizado un sol del Estado para ir allí. Y lo he hecho un sábado además, no he faltado a ninguna comisión. A ver, pero como parlamentario, dejando la amistad de lado, ¿la Comisión de Ética debería ver este asunto? De los que han utilizado Sí. recursos del Estado y un pasaje pagado por el Congreso, me parece que sí. Que sí. Dependiendo de cómo justifiquen. Yo no conozco cómo han justificado ellos el uso de ese pasaje. Hay que ver si ese pasaje lo han utilizado para hacer actividades en la región La Libertad, A ver, qué uno, tipo uno de de los actividades. casos más notorios ha sido el de la señora Alba, que además ha sido presidenta del Parlamento. ¿No? Y acá hay un tema de fondo, más allá de que se puede encontrar una justificación para el uso de esos recursos, ya sea por actividades parlamentarias o lo que fuera, de pronto y dictaron una conferencia allá, qué sé yo. El punto es que el Congreso tiene que dar también señales, ¿no? Es decir, la mujer del César no solamente tiene que ser decente, sino parecerlo, en un momento en el que ha perdido mucha credibilidad. Usted acaba de hablar de la importancia de hacer política, Sí, ¿no? Y Mabel, de la comunicación. Lo que ocurre es que yo creo que tenemos que también, justamente para proteger y fortalecer las instituciones, tenemos que dejar de lado la generalización. Porque el Congreso no es una persona, son 130 personas que pueden actuar de maneras muy diferentes y cada uno responde a sus electores por sus acciones, ¿no? Y a la ciudadanía por sus acciones. Entonces yo lo que te puedo hablar es por mí. Los demás parlamentarios que han acudido a ese lugar, a esa fiesta en la que todos hemos estado, yo no sabía cómo han llegado A ese ellos. lugar. ¿Era la casa del congresista? No, ¿O era un restaurante, no, Ok. no era su casa. Y yo te puedo decir que todos los que nos encontramos ahí, no tengo idea cómo habrán llegado, ¿no? O sea, no sé cómo llegaron unos, cómo llegaron otros, porque al final del día uno no vive pendiente de, oye, tú cómo has venido, tú cómo has llegado, tú has venido en carro, tú has venido en avión. No te puedo decir. De acuerdo, es pero- un argumento válido. Pero sí Más creo- aún si usted ha utilizado, como nos acaba de decir, sus propios recursos para ir al cumpleaños de un amigo. Está claro el tema, nosotros hemos preparado una nota, pero no lo vamos a obligar a que la vea si no la quiere ver. No, Es solamente una aclarar a la gente sobre- que cuando salga mi foto sepan eso y lo tengan claro, porque a veces Ajá. lo que suele hacer un sector de la prensa, no digo aquí necesariamente, pero es poner a todos en el mismo saco. Claro. Y el Parlamento es, como te digo, 130 personas
cada uno responde por sus acciones y por sus actos frente a la ciudadanía. De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista Gracias. Cabero, por estar con Gracias, nosotros. Mávila. Su foto está justificada en tanto que asistente, ojo, Bueno, asistente. pero tengo el derecho de ir Pero un sábado. por eso, está bien, por eso, la foto no lo menciona como que usted gastó dinero, ya nos aclaró acá cuál fue la situación, pero bueno, se hizo pública a través de las redes, pues y uno, por eso está usted acá para que nos cuente detalles. Está bien, Muy amable, gracias, Mávila. gracias, Encantado. gracias por estar con nosotros. Vamos a ver la nota.